Y seguimos en Chacra Televisión, en esta oportunidad en comunicación internacional con Barcelona, con Matías Verderó. Él es el director de Lichen, una empresa de innovación social que trabaja de manera colaborativa tanto con el sector público-privado, con un lema de sostenibilidad. Por supuesto, saludarte, Matías, y nos vas a contar mejor de qué se trata. Perfecto, bueno, primero muchas gracias por la invitación y les cuento un poco de lo que es Lichen Innovación Social. Es un laboratorio de innovación social donde básicamente lo que hacemos es diseñar e implementar procesos abiertos de empoderamiento y participación ciudadana en diferentes temas, como por ejemplo en movilidad, en ciencia, en educación, en energía, etc. Pero básicamente es eso, generar procesos para que la ciudadanía pueda interactuar tanto con empresas como con gobiernos y en diferentes ecosistemas de innovación. Sé que tienen un lema que unifica todos esos proyectos que ustedes eligen a trabajar y tiene que ver con esto, con la sostenibilidad. ¿Cómo hacen ustedes para seleccionar esos proyectos y cuál es su manera de trabajo? Sí, un poco lo que nosotros intentamos, bueno, tenemos ciertos valores como que los procesos que trabajamos sean abiertos, sean inclusivos y dentro de eso también que sean sostenibles, obviamente. Y un poco también la sostenibilidad se da a través del empoderamiento ciudadano. Cuando la ciudadanía se empodera y puede ser los dueños y los gobernantes de estos proyectos, se sostienen en el tiempo de forma orgánica. Y obviamente vamos intentando impulsar valores como por ejemplo en el caso de la sostenibilidad en diferentes ámbitos, como también la ecología urbana o por ejemplo gestión de residuos, etcétera, tocando diferentes temas que sean beneficiosos para la ciudadanía y para el mundo en general. Sí, justamente hacia ahí vamos al punto de contacto que tiene que ver con lo que hacemos nosotros y es medio ambiente, agroecología, bueno, alimentación sostenible. Hay varios proyectos que tienen, bueno, ese peso y esa fuerza y están en interconexión con justamente nuestro trabajo y nos gustaría saber más sobre ellos. Perfecto. Bueno, un poco como te contaba al comienzo, lo que nosotros hacemos es participación y empoderamiento ciudadano en diferentes temas. Y el tema de, por ejemplo, la ecología urbana lo tocamos desde diferentes perspectivas. Nosotros trabajamos principalmente, bueno, en Europa y en Latinoamérica y estamos desarrollando, por ejemplo, bueno, proyectos aquí en España o en otros lugares de Europa, pero también, por ejemplo, en Chile, en Bolivia, en Perú, en Colombia. Y vamos desarrollando diferentes tipos de proyectos. Por ejemplo, en Perú estamos comenzando a impulsar un proyecto sobre alimentación local y sostenible, agricultura urbana, un poco para crear ecosistemas y una alimentación más sostenible, sobre todo a través de la generación de alimentos locales y una alimentación sana y también la seguridad alimentaria, que por ejemplo en el caso de la pandemia se vio lo importante que es poder generar alimentos a nivel local. En Bolivia, por ejemplo, estamos trabajando en un ecolaboratorio que un poco lo que hace es empoderar a la ciudadanía a través de diferentes herramientas, a través de un proceso abierto, para que puedan mapear diferentes problemas medioambientales y generar soluciones desde la ciudadanía, sobre todo aplicando tecnología y procesos de ciencia ciudadana. O, por ejemplo, aquí en Barcelona estamos trabajando en un proyecto sobre superbacterias y flora autóctona y un poco entender cómo la flora autóctona puede funcionar como antisépticos para diferentes bacterias o virus a través de sus poderes medicinales y un poco hacer estos mapeos urbanos de cuánta flora nativa tenemos en cada lugar y cuáles son las propiedades que tienen con respecto a estas temáticas que son tan relevantes hoy en día. Bueno, justamente son temas de interés para todo el país y me gustaría saber cómo se interconectan y cómo trabajan de forma articulada con lo público y privado y con las autorizaciones necesarias para poder llevarlo adelante. Sí, un poco, bueno, vamos
trabajando, depende cada caso a caso, de cada gobierno, de cada cultura, etcétera, pero nosotros siempre nos basamos en modelos colaborativos donde también la contraparte tiene intención de poder generar estos modelos de colaboración que para nosotros son clave. O sea, creemos que la competencia, como ha predominado siempre, ya está pasada de moda, y hoy en día es el minuto de la colaboración y trabajar juntos, y para eso es clave poder articular todas estas piezas, tanto lo público como lo privado y la ciudadanía. No pueden trabajar de forma independiente, porque si no ya se ve, es un poco lo que tenemos hoy en día, en que los gobiernos, cuando trabajan de forma independiente, no logran dar respuesta a las verdaderas necesidades. La ciudadanía, por su parte, a veces no tiene los recursos o la fuerza necesaria para poder implementar soluciones, y, por ejemplo, también de la parte privada, si está desconectado de lo público o de la ciudadanía, tampoco llega a buen puerto. Entonces, un poco lo que hacemos es articular procesos donde estas partes puedan interactuar y tomar objetivos y decisiones comunes para un bien común. Bueno, sabemos que hay muchísimas necesidades respecto del aprovechamiento de los recursos, el cuidado del medio ambiente, el cambio climático, pero ¿cómo es esa selección específica para cada territorio y saber qué proyecto decirle que sí, cuál no? Sí, un poco un proceso que nosotros utilizamos mucho son los diagnósticos participativos, y con eso hacemos un mapeo de problemáticas, necesidades, etcétera, que están en cada territorio, y con eso vamos decidiendo por dónde enfocar. Pero también, como estos temas son un poco nuevos y venimos arrastrando décadas de un desarrollo enfocado solamente en lo económico, generalmente todas estas necesidades están presentes en todos los territorios. O sea, yo creo que hay muy pocos lugares en el mundo, casi ni uno, que tenga buena gestión de residuos, por ejemplo, una buena matriz energética, una buena matriz alimentaria, por ejemplo, que es un tremendo problema tanto para nuestra salud como para la salud pública, y con eso también con los presupuestos públicos, por ejemplo, que implica una mala alimentación, o no lo sé, temas de biodiversidad y medio ambiente, por ejemplo, en el caso de Latinoamérica, que tenemos un tremendo patrimonio natural, como ya vemos cómo eso se va mermando y perdiendo por una mala gestión. Entonces, en general, estas problemáticas están presentes en todos los lugares, y no es que tengamos que seleccionar mucho, sino que en general son necesarias en todos los lugares. Exactamente. Mi pregunta es, ¿se les ha presentado alguna dificultad? Porque justamente lo que ustedes proponen es muy interesante y es el futuro, pero en el presente las cosas van por otro carril y no hay tanto trabajo sobre este tipo de temáticas, y como bien vos decías, importa más lo que se produce y las ganancias, y no el cuidado de todo lo que nos rodea y de nuestros recursos naturales. Sí, o sea, bueno, siempre hay problemáticas asociadas a estos procesos, sobre todo porque también trabajar con personas en general tiene implícitas muchas variables y cosas que uno no controla, que es la parte interesante también de nuestro trabajo, al menos para nosotros, pero sí, diría que las principales problemáticas son culturales, tanto a nivel social como a nivel institucional, en que hay muy poca costumbre y poca confianza. Sobre todo en Latinoamérica se ve muy poca confianza. En el caso de Europa está un poco más construida, pero muy poca confianza en los demás, en sus conocimientos, en sus aportes, y esas te diría que son las principales problemáticas que nos enfrentamos. A veces como las propias instituciones, los propios gobiernos, les cuesta mucho poder flexibilizar y poder escuchar incluso a la ciudadanía, o hacerlos parte de las propuestas. Esas son las principales problemáticas que encontramos. Hay dos conceptos, mientras leía sobre ustedes, que me parece fundamental rescatar, que tiene que ver con, bueno, además de lo que ya habías nombrado, el trabajo colaborativo, la creatividad y la tecnología. Dos fuentes importantísimas, una que se basa en nosotros, en nuestro cerebro, en nuestra capacidad, y otra que tiene que ver con este avance que es permanente y que se puede apostar a trabajar muchísimo más.
¿Cómo lo trabajan ustedes? ¿Cómo lo exploran? ¿Y cuáles son las perspectivas que tienen con respecto a lo que pueden llegar a lograr? Sí, por el lado de, de la tecnología, bueno, intentamos trabajar mucho con la tecnología como una herramienta, no como un fin. Eso es clave. Y un poco tomando las tendencias de la tecnología, sobre todo, por ejemplo, el movimiento maker, la fabricación digital, los conocimientos distribuidos, por ejemplo, y cómo podemos utilizar la tecnología para conectar diferentes personas, diferentes iniciativas, diferentes proyectos, etcétera, y poder compartir esos conocimientos y adaptarlos a nivel local. Eso es súper importante, estar conectados a un nivel global, pero aplicar a un nivel local. Y hoy en día tenemos herramientas que nos permiten hacer casi cualquier cosa, incluso fabricar cosas, soluciones, y un poco eso es lo que intentamos, sobre todo explotar de la tecnología, usarlo como una herramienta potente para generar soluciones, como decía, a nivel global y a nivel local. Y por el lado de la creatividad, que es, claro, esta herramienta clave para poder encontrar soluciones a problemáticas, si hacemos siempre lo mismo, vamos a obtener lo mismo. Entonces, te diría que a nivel de la creatividad, bueno, intentamos empujarlo en todos los procesos, pero, por ejemplo, un buen ejemplo es el tema de la educación. Trabajamos bastante en procesos educativos y con eso también un poco el cambio de los modelos educativos de lo que teníamos antes, como esta educación un poco militarizada, donde el aprendizaje es algo de memoria y de aplicar cosas, a pasar a, por ejemplo, trabajar vinculado al territorio, cómo los aprendizajes se desarrollan a través de las problemáticas locales y cómo los estudiantes pueden encontrar soluciones a sus problemáticas locales, generando un aprendizaje en el camino, ya sea tecnológico o de cualquier otro tipo de materia, científico, por ejemplo, matemático, lo que sea, pero siempre aplicado, y ahí es cuando surge la verdadera creatividad y donde cada uno puede aportar desde su parte también. Bueno, antes de llegar al final y preguntarte qué proyectos tienen actualmente y de los cuales están trabajando, me gustaría saber cuáles son las vías de contacto y cómo pueden comunicarse con ustedes aquellos que nos estén viendo, tengan algún proyecto, tengan alguna inquietud y quieran saber más sobre el trabajo que ustedes realizan. Bueno, a través de nuestras redes sociales, en Instagram, en LinkedIn, en Facebook, o a través de nuestra página web también hay contacto, que es Lichen IS de Innovación Social, lichenis.com. Allí pueden contactarnos y estaremos felices de generar contactos y colaboraciones en todo tipo de temas. Excelente, Matías. Y ahora sí, me gustaría saber cuál es el balance que pueden hacer de un año complejo como fue el 2020, cómo siguieron trabajando ustedes, porque requieren del contacto con las personas y lo pudieron llevar al plano virtual como estamos nosotros, y cuáles son estas perspectivas de cara a este 2021, que también parece algo extraño, pero el mundo continúa. Exacto. Bueno, como ya lo hemos conversado, trabajamos mucho a un nivel colaborativo, por lo que el año pasado, aunque fue un año complejo, no se hizo tan difícil porque siempre trabajamos con una parte local. Por ejemplo, los proyectos en Bolivia, en Colombia, en Chile, siempre trabajamos con gente local que hace parte de esas comunidades, y con eso logramos conectar a ese nivel más humano. Y bueno, lo otro ya son las herramientas tecnológicas que hablábamos, que nos permiten estar conversando ahora en tiempo real sin ningún problema. Así que la tecnología un poco nos ha dado las herramientas necesarias para poder trabajar sin problema. Y por otro lado, la pandemia también ha permitido validar muchas ideas, o sea, ha dejado al descubierto las problemáticas, como hablábamos, por ejemplo, a nivel de acceso a la tecnología, el cambio en la educación, la necesidad del medio ambiente, de los servicios ecosistémicos, etc. Entonces, por un lado, nos vino bien esta pandemia, con todo el respeto que merece la problemática, pero nos ha permitido validar bastante las temáticas sobre las que trabajamos y darle más fuerza al trabajo. Y un poco de cara a este 2021 estamos viendo los frutos de eso, y estamos desarrollando bastantes proyectos para Latinoamérica y Europa, sobre todo algo en Estados Unidos también, pero sobre todo Europa y Latinoamérica. Así que
muy contentos, con muchas ganas de seguir desarrollando proyectos y bueno, espero que el próximo sea en Argentina, sin duda. Esperemos que así sea y que nos podamos volver a poner en contacto para hablar de ese proyecto. Muchísimas gracias, Matías. Muchas gracias a ti y gracias por la invitación.